Vamos a ver qué sucede, queridos amigos, afición hípica de INH Televisión. Bien, sonó el timbre, se abrieron las puertas en la cuarta carrera dominical. Está retrasando el merengue, pero queda bastante cerca la punta. Lord Kelvin coloca un cuerpo sobre Alférez Mayor, que anda en el segundo lugar. Ilcio Franco viene en el tercero. Para el cuarto por líneas internas Popoli Pars, y al quinto viene recuperando el merengue. En el sexto avanza el Tordillo Tormenta Plateada. Luego en el penúltimo está cerrando Campeón de Ume, y último se está quedando Rancho Papelón. Del primero al último hay aproximadamente unos 6 cuerpos, los mencioné en su totalidad, y van rumbo al rayado en la cuarta carrera dominical. Sigue la fuerte pelea en la punta cuando Alférez Mayor pasa por fuera y se viene a la punta. Ahora coloca pescuezo sobre el merengue, que va en el tercer lugar. Para el cuarto viene Lord Kelvin por líneas internas. Entre ellos viene metiéndose también en la pelea el ejemplar Tormenta Plateada. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. Ahora pasa el merengue a la punta y Popoli Pars por dentro viene a plantearle lucha. Popoli Pars por dentro se hace dueño de la punta. Queda en el segundo el merengue. Para el tercero Alférez Mayor. Para el cuarto Ilcio Franco. Restan 150 para la meta y está en la punta Popoli Pars. Vuelve el merengue por dentro. El merengue en contra de Popoli Pars. Popoli Pars en la punta. Vienen para la raya por dentro. El merengue sobre Popoli Pars. En el tercero Alférez Mayor, para el cuarto arriba Ilcio Franco, en el quinto Campeón de Ume, en el sexto Rancho Papelón, séptimo arriba Tormenta Plateada y último Lord Kelvin. Sobre la propia sentencia por dentro el merengue regresó.